de las actividades humanas. Esa especie que tenían los hombres renacentistas, esa cualidad de ser un día pintores, al día siguiente escritores, al tercero grandes artistas, al cuarto día religiosos, al quinto pecadores y al sexto políticos, al séptimo obviamente descansaban. Eso, estimado público, se ha perdido hoy. Ven ustedes la mano con los dedos muy aristocráticos y largos de San Agustín, su cara, la frente fruncida de un hombre que está reflexionando, por ejemplo, sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Por ello sus cabellos ya están plateados. Y al mismo tiempo tiene aquí instrumentos astronómicos donde está el cursor. Aquí ven ustedes libros de todo tipo, en fin, y aquí obviamente el escudo de la persona que ha comisionado la obra. Aquí lo vemos más claramente a San Agustín. Ven ustedes, aquí está el tintero con la mano izquierda, él ha cogido el tintero que tiene una pluma y está con la mano derecha llevándose justamente esa palma al corazón, porque está justamente descubriendo algún misterio, está escribiendo la ciudad de Dios. Justamente está en ese momento en que escribe esa obra cumbre de la teología cristiana. Aquí llegamos a la parte central de esta sesión, estimado público, y ruego a ustedes considerar esta obra que siempre se la representa, por ejemplo, en portadas actuales de libros de filosofía. Es la llamada Escuela de Atenas. Aquí tienen ustedes una visión en su totalidad. Este es también un fresco. Por suerte, es un fresco que está en muy buen estado hasta hoy, nunca restaurado. Adorna una de las estancias vaticanas. Fue pintado alrededor de 1509-1510 por el pintor Rafael Sanzio. El pintor Rafael Sanzio, procedente de Urbino, por eso también firmaba a veces Rafael Urbino. Este Rafael fue, junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, la gloria absoluta del Renacimiento. Por eso se lo conoce no por su apellido Sanzio, sino simplemente por su nombre. Ha sido uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Y esta escuela de Atenas es un testimonio de su cualidad. La obra no ha sido restaurada, solo limpiada. Aquí vemos una especie de bóveda triple, ven, 1, 2, 3, de mármol blanco o por lo menos de piedras nobles. Aquí un piso que también imita al mármol y unos escalones que nos muestran también una subida hacia la fama y la gloria. En el centro del cuadro están los grandes filósofos. En esa época, como no había todavía Kant, ni Hegel, ni Marx, ni Nietzsche, que es lo que le gusta a los jóvenes actuales, todavía Platón y Aristóteles eran la cumbre de la filosofía universal. Aquí tenemos a la izquierda nuestra a Platón. Platón está pintado con los rasgos de Leonardo da Vinci. Platón levanta una mano y con el índice señala imperiosamente el cielo, el mundo de las ideas, mientras que Aristóteles con la mano derecha y abierta hace un gesto de apaciguamiento y señala la tierra. Por lo tanto, aquí está Platón como representante del idealismo y Aristóteles del realismo. Por el tamaño de ambos, claramente más grandes que las figuras a su alrededor, y por la posición central, el pintor ha tratado de mostrar la posición central de la filosofía, porque esta escuela de Atenas es una escuela también del arte,
de las letras y del saber en general. Si retrocedemos un minuto, estimado público, y ustedes ven aquí las figuras tienen números, van a ver que todos los personajes han sido identificados, de acuerdo también a los cuadernos que nos ha dejado Rafael. Y aparte de las figuras centrales, Platón y Aristóteles, nosotros vemos a otros notables filósofos que están tanto a la izquierda como a la derecha. Es una representación pictórica del impulso racionalista de conocer el universo a través de sus principales protagonistas, que para ayudarse y para evitar repeticiones, dirigen sus miradas a la filosofía griega y a los sabios de aquella época, junto a Platón y Aristóteles. O sea, estimado público, el Renacimiento, de alguna manera, se considera como la etapa sucesoria en el campo del saber de la antigüedad clásica ateniense, sobre todo. A la derecha nuestra, están figuras que representan la geometría y la astronomía, y a la derecha están la gramática, la aritmética y la música. También están cerca de ambas figuras, las representaciones de la retórica y de la dialéctica. O sea, prácticamente todas las figuras importantes de la antigüedad en esta escuela, en este pórtico, donde, estimado público, están las estatuas en los nichos, aquí de Apolo a la izquierda y aquí a la derecha la de Atenea. Apolo está, como ustedes ven, con una cítara, es el dios de la armonía, de la música y de la sabiduría, del saber. Apolo es ese dios despreciado por Nietzsche en el nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música. Y aquí vemos a Palas Atenea, que es una de las diosas de la guerra, pero también la diosa de la estrategia y del saber. Está aquí con una lanza, como ustedes la ven. No voy a aburrir a ustedes con una descripción de detalles. Quisiera mencionar solamente a una figura. Aquí tenemos a Heráclito, que Rafael lo consideraba uno de los filósofos más importantes, pero está con el rostro, con la vestimenta, con los hábitos y con la posición de brazos y manos con que Miguel Ángel pintaba simultáneamente a Rafael la Capilla Sixtina que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, este Heráclito es la representación también de Miguel Ángel. Aquí, estimadas oyentes, pueden ver ustedes a Hipatia, la gran filósofa de la época tardía del helenismo, ya en la época cristiana. Hipatia fue matada por los cristianos fanáticos de Alejandría, su ciudad natal. Era una gran matemática y al mismo tiempo una gran filósofa, y su fama había perdurado 1000 años después, 1200 años después, hasta la época de Rafael. Entonces, Rafael aquí la ha pintado, además con un manto blanco, que es el símbolo de la inocencia. Ella murió simplemente porque no se plegó al fanatismo cristiano que imperaba en la Alejandría de su época. Como curiosidad, quiero yo mostrarles aquí al pintor griego clásico Apeles. De Apeles, pintor clásico de la época griega, no tenemos ningún testimonio de su arte, todo se ha arruinado lamentablemente, pero está con el rostro propio de Rafael, o sea, este es Rafael. De todas maneras, ustedes si ven, van a ver rápidamente que son todos los grandes pensadores. Aquí está el ciego de Homero con un bastón, ayudándose con un bastón muy anciano.
Y aquí ven ustedes a un pensador de la época helenística, a Plotino, el creador de las escuelas neoplatónicas del helenismo. En fin, son todos los grandes representantes que nos podemos imaginar del pensamiento, pero también, estimado público, no solamente son los representantes del helenismo, perdón, de la sabiduría helenística y helena, sino también de lo militar. Esta figura con un casco militar dorado es Alejandro Magno, que está discutiendo con pensadores y filósofos, como era lo usual en esa época. Aquí estamos, aunque no coinciden las épocas, es un anacronismo, pero aquí lo vemos Alejandro Magno discutiendo con Sócrates. Sócrates es esta figura con una especie de talar sacerdotal de color entre café y verde. Aquí pueden ver ustedes con más claridad todas estas figuras. Quisiera indicarles que este fresco está pintado sobre una pared de las estancias vaticanas. Estancia significa simplemente habitación o cuarto. Estas estancias servían de habitaciones privadas del Papa Julio II, de ese gran mecenas. Esto que ustedes ven aquí a la izquierda inferior es una puerta. O sea, había que utilizar toda la superficie posible y el pintor ha pintado aquí, este es un trompe-l'œil, o sea, un engaño, un trampantojo, como se llama técnicamente. Esto no existe en la realidad, no existe este friso, estas molduras, etcétera, son pinturas del propio, del propio Rafael Sanzio, que está mostrando dos niveles, el nivel que él cree que es lo real de la pared, también para nosotros, y luego la parte de arriba, que es la escuela de Atenas. Estimado público, ¿qué significa en el fondo este famoso cuadro? La antigüedad clásica y el renacimiento se dan la mano. El arte, la filosofía y la ciencia se encuentran en un escenario verdaderamente espectacular y en forma pacífica. También Alejandro, el gran guerrero, discute con Sócrates animada pero pacíficamente. Esta escuela de Rafael, esta escuela de Atenas por Rafael, estimado público, fue pintada para uso privado del Papa Julio II. Recién a partir del siglo XX es que estas estancias vaticanas están abiertas al público. De todas maneras, estimado público, es un homenaje del Renacimiento a la antigüedad. Y este renacimiento nos quiere decir claramente que los hombres del renacimiento se consideran la continuación de la antigüedad clásica, de ese amor al saber, pese a las diferencias religiosas. Aquí ven ustedes, estimado público, que no hay ninguna alusión a iglesias. Puede decirse evidentemente que las estatuas de Apolo a la izquierda y Minerva o Palas Atenea a la derecha son representaciones de dioses antiguos, pero no vemos, por lo menos en este fresco, ninguna alusión a la Iglesia Católica como tal. Lo que sí vemos es otra cosa, la serenidad de todos los personajes, que es la serenidad del saber pleno. Los rostros son bellos, altamente individualizados, como debe ser el verdadero saber. Este cuadro es el que representa de forma más clara la armonización entre el arte, la literatura, la música, etcétera, y la filosofía y las matemáticas por otro lado. Y también de alguna manera simboliza el, el acercamiento entre el cristianismo, que es lo que practicaba Rafael, hombre muy religioso, y naturalmente la antigüedad clásica pagana. Yo lo que quería mostrarles con esto, estimado público, aquí vemos, perdón,
Aquí vemos algunos detalles, como ustedes ya saben, aquí está Platón con el libro del Timeo y Aristóteles con la Ética. Aquí ven ustedes otra vez a Heráclito en la cara y en la representación de Miguel Ángel. Miguel Ángel, por una de esos caprichos que tenemos los seres humanos, usaba botas hasta en el momento de pintar. Son botas de cabalgar, botas también usadas en guerra. A él le gustaba pintar así, tal vez sentía siempre frío en los pies, pese a tener, como ustedes ven, unas piernas muy musculosas. Y él está con los ojos cerrados. Así lo veía siempre Rafael. Está escribiendo o haciendo bocetos y siempre estaba con los ojos cerrados o entrecerrados, inspirándose. Y aquí está su profesión, un bloque de mármol que, como es lo usual, presenta fisuras. El bloque de mármol significa la perfección del arte, pero toda perfección tiene grietas, tiene pequeños errores. Eso es lo que representan las fisuras de aquí. En el centro mismo de todo el enorme fresco lo tenemos a Diógenes. Diógenes está aquí tumbado sobre los escalones en un gesto típico representativo de su desprecio por el ser humano, no solo por la sobriedad. Él perteneció, como ustedes tal vez saben, a la escuela cínica, que se regía por el principio de la autonomía del pensamiento y el desprecio de las costumbres sociales de su época. Para Diógenes, la propiedad no tenía ningún valor y se dice que enseñaba que el robo era admisible. Aquí vemos a Hipatia en una hermosa representación. Es la amante de Rafael. Rafael ha inmortalizado así a su amante, que está al lado de Parménides. Parménides está aquí, como ustedes ven, con un libro tratando de enseñarle algo y ella nos mira directamente a nosotros. Hipatia está, como les decía, con el manto blanco de la inocencia. Ella murió asesinada por una turba de cristianos fanáticos. Aquí vemos el conjunto de la escena con Heráclito a la derecha, Parménides al centro, Hipatia aquí. Y este es posiblemente uno de los geómetras de la época. Euclides o, por ejemplo, Pitágoras. Y aquí con un traje oriental, con un turbante y con cara de turco oriental, lo tenemos al gran filósofo Averroes, que en la Edad Media fue el contrincante de Santo Tomás de Aquino, fue extremadamente importante y todavía muy leído en la época de Rafael. Aquí tenemos a Pitágoras, completamente está trabajando, mostrando, y aquí alguien le está copiando lo que él dice. Ustedes pueden ver luego en la leyenda de la imagen, ven aquí está justamente Averroes arriba. Echen ustedes un vistazo a la calidad artística, como cada una de las figuras tiene un rostro claramente individualizado. Y si ustedes cuentan, son decenas de figuras las que aparecen en estas imágenes. Aquí está, como les decía, el propio Rafael, que se ha representado como el pintor Apeles, el pintor absolutamente clásico de la época ateniense, junto a Arquímedes, que es donde está el cursor, el que tiene el manto rojo y el que tiene un compás sobre una pizarra y está haciendo una demostración matemática. Ven, aquí se ve más claramente, aquí están los astrónomos, este es seguramente Flavio Ptolomeo. Ptolomeo es el que ha inventado el sistema ptolemaico que daba a la Tierra el centro del universo. Aquí está Euclides y a Calvito, porque ha pensado mucho, y están aquí sus alumnos y discípulos
admirando su demostración matemática. Pero también es importante ver, y esto es lo artístico, la hermosa combinación de colores. Ustedes ven aquí los colores básicos, amarillo, rojo, azul, verde, otra tonalidad de azul, etcétera, con el blanco y negro del piso. Esas tonalidades que nosotros al mirar el cuadro las miramos como algo automático, son, estimado público, las que en nuestro cerebro ejercitan una función muy interesante. Nos armonizan con lo que acabamos de ver y hacen que nosotros nos interesemos por ello. Por lo menos es la visión clásica de la pintura. O sea, la belleza de la combinación de colores es lo que nos anima a interesarnos, en este caso específico, por la geometría o en general por el saber filosófico. Aquí está el gran Sócrates, por sus manos está contando seguramente argumentos en pro o en contra de algo, 1, 2, 3, contando, y está tratando de convencer a un muy joven Alejandro Magno, que es el que tiene aquí el yelmo militar, claro, un yelmo de oro como corresponde a un gran general, tratando de convencer de que sus argumentos son los correctos o tratando de desmenuzar los argumentos del otro. Eso es lo que no se sabe. De todas maneras, aquí tenemos una imagen muy interesante. A la izquierda el poder político y a la derecha el filósofo. No digo el poder filosófico porque eso ya sería naturalmente muy exagerado. A mí me encantaría que los filósofos tengan algo de poder, por ejemplo, en el campo de la asesoría política, pero hasta eso nos está generalmente vedado. Ustedes imagínense la situación cuando fue pintado este fresco en 1510, guerras incesantes. El Papa hacía la guerra a la República de Venecia, aliado con Francia. Los otros estados italianos se ponían de aliados de uno u otro lado de acuerdo a la conveniencia del momento, estimado público, a la conveniencia del momento. Y sin embargo, aquí, en medio de la corte vaticana, que era una corte normal, una corte intrigante, una corte política, una corte donde también la gente pecaba y se divertía, aquí un gran pintor se dedica a plasmar una escena muy interesante, el filósofo que argumenta y el guerrero que escucha, para mostrarnos para la posteridad el poder del argumento frente al poder de la guerra. Ustedes ven, Alejandro Magno está empuñando con la mano crispada, está empuñando la espada donde está aquí el cursor, y en su traje muy elegante, tiene un sol aquí radiante, un sol con la boca abierta, radiante, que era el signo bélico de Alejandro Magno. Aquí tienen ustedes la leyenda, que son cosas conocidas sobre la rápida expansión militar de sus conquistas, cómo él creó en pocos años un gran imperio que iba de Grecia hasta la India, y cómo Alejandro Magno, tal vez inspirado, eso no se sabe, por su preceptor Aristóteles, trató de, digamos, de introducir un mínimo de racionabilidad, un mínimo de razón en las cuestiones políticas, en la institucionalidad de lo griego frente a lo oriental en ese enorme imperio que creó. Aquí hay algunas explicaciones, ustedes ven de las figuras, aquí está Antístenes, un filósofo griego también de la misma escuela de Diógenes, de la escuela cínica. Aquí tenemos probablemente a Epicuro, aunque otras personas han interpretado esta figura
como el duque de Mantua de la dinastía Gonzaga, que fue un gran promotor del arte. También era naturalmente una persona muy dada a los placeres materiales, por eso como Epicuro. Aquí está este anciano, es el filósofo Zenón de Lea, el creador de la escuela estoica. En fin, aquí está, estimado público, Anaximandro. De él hemos hablado en la primera sesión, este filósofo griego muy notable, el discípulo de Tales de Mileto, considerado junto con Tales como uno de los primeros pensadores profesionales. Está con una cara muy ríspida, está escuchando algo, tomando nota, como corresponde a nuestra actividad filosófica. Aquí nuevamente tenemos la escena anterior, Sócrates discutiendo con Alejandro Magno. Aquí le han puesto Genofonte, otros dicen que es Antístenes, es difícil saber. Rafael como pintor no era muy exacto y sus cuadernos permiten varias interpretaciones diferentes. De todas maneras, Genofonte fue también un filósofo, es autor de muchos de los datos sobre la vida de Sócrates, él mismo el autor de la Anábasis. Aquí ven ustedes lo que dice en la leyenda, que el gran filósofo suizo Jacob Burckhardt ha creído que este Genofonte es uno de los principales filósofos del periodo del panhelenismo, es decir, de la expansión griega al resto del mundo conocido en su época. Aquí tenemos una hermosa vista que nos permite ver sobre todo la calidad artística. Ustedes ven que cada detalle del vestido aquí de Estrabón es este es Claudio Ptolomeo, este es Apeles, con la cara de Rafael propiamente dicho, este no sabemos quién es. Claudio Ptolomeo fue un gran astrónomo, realmente un pensador excepcional, y él mismo está con una corona como un rey, porque él pertenecía a la dinastía de los Ptolomeos que gobernaron durante 300 años Egipto. Ptolomeo fue uno de los compañeros de Alejandro Magno y luego cuando hubo la repartición del imperio entre los militares victoriosos, a Ptolomeo le tocó la porción más gloriosa que era Egipto. Y aquí está seguramente Estrabón, que calculó la circunferencia de la Tierra con mucha exactitud. Ustedes ven que la leyenda dice Estrabón o Zoroastro, el creador de la religión persa. No está claro porque realmente las notas de Rafael son algo contradictorias. Aquí ven que ellos se apoyan sobre un geómetra, tanto el Claudio Ptolomeo como Estrabón están aquí haciendo como un gesto de apoyarse en la obra de aquí del geómetra. Aquí ven a Apeles como Rafael o Rafael como Apeles, como ustedes quieran, porque él se ha autorretratado en esta obra y él nos mira de frente, él no está mirando la escena aquí de los entendidos en geometría, sino nos está mirando a nosotros con una mirada melancólica. También, estimado público, se ha creído, como era muy guapito y tenía algunos rasgos femeninos, Rafael, se ha creído que tal vez podría estar en la figura de Hipatia. Bueno, aquí está Homero, que es el que está con el traje verde, con el bastón. Este es Homero, el gran poeta griego, el creador de la Ilíada y de la Odisea, y por lo tanto el fundador de la literatura occidental, y el primer autor que ha dejado un nombre. Los otros, por ejemplo, el mito de Gilgamesh, no tenemos el nombre de ese gran autor de esa enorme epopeya babilónica. Aquí sí, Homero hasta nosotros ha quedado. Como les decía, que anteriormente lo hemos visto como Epicuro, aquí dice Federico II de Gonzaga,
La dinastía de los Gonzaga fueron duques soberanos de Mantua durante muchos siglos, una familia curiosamente dedicada al arte. Así como otras dinastías han luchado para engrandecer su territorio, los Gonzaga se dedicaron toda la existencia a fomentar el arte y la filosofía. Había muchos, claro, también charlatanes que vivían de las prebendas de los Gonzaga, pero no hay, vamos a ver luego, tal vez si no alcanza el tiempo hoy, vamos a ver en la sesión que sigue, el viernes siguiente, vamos a ver qué han hecho los Gonzaga por el arte en su capital, vamos a ver el Palacio del Té de Mantua, donde justamente los discípulos de Rafael se dedicaron a decorar el Palacio del Té con figuras mitológicas tomadas en general de relatos filosóficos. Por las dudas, las figuras que se veían en los nichos eran, como les dije, a la izquierda Apolo, que está con la cítara, que representa la armonía musical, y aquí está Palas Atenea, que representa la sabiduría, pero era al mismo tiempo la diosa de la guerra. Aquí está con un escudo. El escudo, muchas veces los escudos tenían signos que asustaban al adversario. Y aquí es un hombre que grita desesperado para asustar a los que se oponen a Palas Atenea. Es también la diosa de la sabiduría y se llama Minerva en el lenguaje latino. El fresco, estimado público, está un poquito craquelado, como ven ustedes aquí.